no todo Barragán es esto, ¿no? No todo Barragán es de las imágenes típicas que vemos de sus obras, ¿no? Y este patio en la parte superior, Barragán sí toma distancia del movimiento moderno, ¿no? Sobre todo por la época en la que hace estas obras. Eh, y él hace una exploración más hacia lo que comentamos ahorita, esa exploración hacia el color, las formas, las texturas, las sensaciones que puede generar un espacio con estos muros altos, con la vegetación, eh, esta casa que está en Tacubaya, que supongo que ya pueden hacerse visitas nuevamente. No sé si ahora con la pandemia las estuvieron restringiendo. No sé si alguien ha podido ir a esta casa. Nosotros estábamos planteando hace, pues sí, antes de la pandemia hacer visitas ahí y poder explorar, ¿no? Dar la clase en sitio o una clase especial, pero bueno, con la pandemia ya no, ya no se logró. Eh, pero sí es interesante, no nada más quedarnos con alguna explicación de clase, fotos y unos planos, ¿no? Yo creo que la arquitectura, y más en este caso tan particular eh, de Luis Barragán, pues se tiene que vivir, se tiene que estar ahí para entender o para buscar qué es lo que él pretendía con esas formas, con esos espacios, con esos jardines, ¿no? Que pareciera que son jardines muy extensos y en realidad son pequeñas porciones de, de terreno, pero pues están muy, muy boscosas, muy vastas, ¿no? Este ejemplo del patio con los jarritos y el piso de recinto que se retomará, bueno, en los años 80, 90, muchos arquitectos retomarán esta idea de los pisos así cuadraditos para darle una sensación de mexicanidad, entrecomillada, ¿no? Con muros de algunos colores, algunos elementos de barro como estos jarritos, estos cántaros, creyendo que con eso pues ya eh, se acercan más a una arquitectura, vuelvo a intercomillar, mexicana, cuando pues la arquitectura mexicana va mucho más allá del Barragán, ¿no? Hasta se puede tornar un tema pues polémico. Pero pues no podemos dejar de lado a un Barragán con ciertas influencias de lo que él veía, de lo que él leía. Él era ingeniero, entonces este acercamiento hacia ciertos temas que pudieran verse en arquitectura y que se dejan de lado en ingeniería, pues eso también pues le llama mucho la atención. Eh, Tiene un acercamiento hacia esta arquitectura, digamos, un poco más eh, vinculada a una arquitectura árabe, hacia una arquitectura un poco más rústica, ¿no? El empleo de estos aplanados, los colores, los arcos, pero son las experimentaciones que van teniendo y que con el tiempo van madurando y pues logra los espacios que son más reconocidos a nivel mundial. Hace viajes, ¿no? Eh, Mire, como por ejemplo esta diapositiva, tiene este acercamiento, este gusto, esta eh, intriga por la arquitectura islámica y también con estos viajes eh, a España, pues hace, pues ya va para 100 años, ¿no? Eh, y los jardines de Ferdinand Bach,
hace una especie de dupla entre lo que es lo natural y lo construido, y de ahí empieza a tener eh, una forma de exploración, empieza a experimentar en algunos proyectos allá en Guadalajara, ¿no? Donde retoma pues ciertos elementos, cierta eh, composición arquitectónica que pueda remitir a esto que él lee, que él ve, que él hace en los viajes, seguramente toma nota y pues lo retoma y hace esto, ¿no? En esta casa del 29, pues ahí vemos algunos arcos eh, polilobulados, de medio punto, algunos detalles en los enmarcamientos con estas ondulaciones, pues si no barrocas, pero sí más hacia un lado, eh, hacia un gusto un poco más islámico. Vean esta, por ejemplo, ¿no? Casa Farah. No sé si conocían esta faceta de, de Luis Barragán, pero pues es muy interesante porque como cualquier profesional de esta carrera, pues va teniendo ciertos gustos como en la música, ¿no? A lo mejor ahorita tendrán algún gusto en particular y después irán cambiando, pero no dejarán de lado lo primero que escuchan, ¿no? Así de lo que están viendo ahorita y cierta influencia que tengan, la van a mantener siempre y va a estar de su lado y son elementos que van abonando, que irán acompañándolos eh, en su desarrollo y que posteriormente podrán utilizar en algunos proyectos o en propuestas, así como Barragán en cierto momento pone pausa a esta relación jardín-elemento construido y lo retomará años después al momento de hacer los jardines en el Estado de México, las caballerizas, su propia casa, etcétera. Y este periodo que sí se acerca un poco más a esta etapa funcionalista, se viene a la Ciudad de México, eh, empieza a hacer negocios, era una persona pues de cierto nivel, eh, obviamente sabe que pues, esto es lo que pues, también deja dinero, se tiene que empezar a hacer de recursos y obviamente pues le entra a esta cuestión. De hecho, el estudio que vemos aquí a la derecha, en esta plaza Melchor Ocampo, se acaba a lo mejor 2 años, 3 años, eh, de rescatar por una oficina de arquitectura y lo devolvieron, digamos, a casi la totalidad de la forma original. Eh, y no es un proyecto tan conocido de Barragán. Y bueno, no recuerdo ahorita la oficina de arquitectura, pero debe de haber unos artículos por ahí. Seguro en Art Daily debe de estar en reportes de periódicos, pero bueno, es esta etapa que sucede en el periodo en lo que veíamos en la sesión de América Latina, ¿no? En este periodo de entreguerras, ¿no? Donde pues también hay una bonanza, hay algo de recurso, y Barragán pues es ahí donde empieza también a experimentar con eh, esta faceta pues de ingeniería, de construcción, de pues incluso de empresarial, ¿no? Y hace eh, vínculos, establece relaciones con otros arquitectos,
y pues generan estos desarrollos de casas, departamentos, y todo es con capital propio, ¿no? Todo esto lo abona eh, y lo va financiando Barragán, ¿no? Y sobre todo en estas colonias que empiezan a tener pues cierto empuje, ¿no? En la colonia Cuauhtémoc, que está muy cerquita de la colonia Juárez, de hecho es básicamente cruzando Reforma. Mario Pani también construirá aquí algunos edificios de departamentos, pues porque es parte de esta expansión que empieza a tener la ciudad, lo que hablábamos hace un momento del tema de la vivienda, pues evidentemente ahí hay un campo fértil para que estos arquitectos, ingenieros, ¿no? Entren a ser este tipo de proyectos, ¿no? Y el periodo, digamos que es el más eh, conocido, visto, eh, comentado, ¿no? Sin demeritar a los otros, es este periodo después del 45, donde eh, ya empieza a ser más introspección, ¿no? De la arquitectura. Y aquí esta imagen es en el Pedregal antes de hacer el fraccionamiento, la separación de lotes como conocemos ahora el Pedregal al lado de Ciudad Universitaria. De hecho, esto es, pues, básicamente antes de que se proyectara Ciudad Universitaria. Así era el Pedregal, así era el, el pues, así que el territorio, ¿no? Totalmente agreste, eh, casi casi diciéndole, estás loco si quieres hacer ahí construcción de casas, ¿no? Y pues coincide también con esta idea de mandar la universidad a esta zona y pues fue hasta casi una buena oportunidad, un gancho para poder hacer este desarrollo del Pedregal. Y por aquí había un mapa, o estaba Barragán, acá está, con el planteamiento del Pedregal, ¿no? El jardín se vuelve parte fundamental del entorno arquitectónico. Y obviamente eso es lo que él planteaba para Jardines del Pedregal, ¿no? Y aquí está este plan con todo este desarrollo urbano que él planteaba para esta zona. Y pues bueno, la experimentación que observamos en su casa, ¿no? Con esos espacios tan íntimos, el empleo del color, eh, volvemos al tema, ¿no? Las sensaciones eh, y sobre todo la experimentación de las formas con el color, que no es algo nuevo, porque ya se había trabajado en los 20, finales de la primera década del siglo XX, de 1915 en adelante, con proyectos en Europa a través de arquitectos, volvemos al tema Le Corbusier, eh, arquitectos de esta vanguardia alemana como Bruno Taut, eh, y su hermano, que hacen los conjuntos de vivienda, pero con elementos y con detalles que les van agregando color. Entonces el empleo del color para identificar ya sea edificios o dar alguna sensación distinta que no se vuelva tan monótono,
ya se había experimentado, pero aquí se profundiza, aquí se busca que no nada más sea un tema complementario a la arquitectura, sino que se vuelva parte de la arquitectura o que sea ese mismo elemento con color el que se exprese por sí mismo. Y aquí lo vemos en la casa Gilardi, que también seguramente ya han visto esta imagen, donde está pues, la alberca con este tono azul en la esquina, bañado por la luz cenital, y el elemento protagónico, el elemento que resalta de esta conjunto de planos, de reflejos, de claroscuros, pues es el muro rojo, ¿no? Que hay una anécdota que, que la da muy bien el doctor de Anda, que el cliente se iba de vacaciones y que Barragán estaba con distintos papeles y en cada papel ponía un tono, un grado distinto del rojo, porque él quería llegar al tono preciso, puntual. Ahí, bueno, yo creo que ya es un tema un poco más como de obsesivo, ¿no? Se fueron los clientes, regresaron a la casa 2 semanas después y seguía Barragán con los papeles y tratando de buscar ese tono, ¿no? De rojo. Entonces, pues habla de una persona, pues, muy enfocada, muy, eh, pudiéramos decir, delicada y muy, si no quisquillosa, pero muy precisa en su búsqueda de la perfección. Aquí lo podemos ver con estos trazos exactamente donde él la los acaba, donde corta, ahí es donde se hace el, la división de color, donde está exactamente la esquina, es donde está la columna. En fin, les digo que para el tema Barragán es una clase no basta, ¿no? El tema de Barragán es muy amplio, pero sí no quería que dejáramos pasar, sobre todo en este escenario latinoamericano y por la época, el caso de este arquitecto y sobre todo por recordar que ahora acaban recientemente de nombrar el nuevo premio Pritzker, pues también él, ¿no? Que es, digamos, el premio mexicano y, pues bueno, el debate, ¿no? De si esto define a la arquitectura mexicana o no, ya ustedes me dirán si creen que esto define a la arquitectura mexicana o hay algo más que pueda definirla. Los escucho en estos 3 minutitos que nos quedan. Yo creo que sí hay mucho más que pueda definirla, ¿no? Igual como que hay muchos elementos de lo que es como la sociedad mexicana en sí, ¿no? De la vida cotidiana que a veces no se reflejan tanto en la arquitectura que vemos, ¿no? Ahora, no, lo más común, lo que realmente vive la mayoría de las personas en México, ¿no? Entonces creo que eso también define mucho la arquitectura mexicana, ¿no? De repente hay como estas cosas, ¿no? Que hicieron en el aeropuerto de como unas fachadas falsas dentro del aeropuerto, como si fueran pues representando un poco de esta cotidianidad, ¿no? De la arquitectura mexicana, de lo que construye la misma gente. Creo que eso va un poco mal enfocado, sino que hay que darle como una vuelta que realmente eh, signifique algo un poco más, no sé si llamarlo
artístico, pero que, que sea más trabajado, ¿no? Como en este caso que Barragán buscaba esa exactitud en lo que él quería representar y creo, o sea, creo que él tomó ciertos elementos y los pudo llevar y hay muchos más que se pueden tomar de la arquitectura mexicana a lo largo de toda la historia que ha tenido México y pueden significar otras cosas igual que esto. Ok. ¿Y cómo en ese momento, cuando el movimiento moderno está en su apogeo, Barragán sale con esto? Entonces, pues fue una locura, ¿no? Daniela, Ay, ya no escuché bien la pregunta. Es que pasó un camión. ¿tú crees que esto pudiera ser lo distintivo, eh, la representación de la arquitectura mexicana, porque además es premio Pritzker, o hay algo más, Sí, ¿no? justo yo, o sea, yo respondiendo a la primera pregunta de arquitectura mexicana, pues me acordé mucho de como un documental que vi en YouTube donde se llama Discutimos México, me parece. Entonces ahí sale Teodoro González de León como invitado y entre otros arquitectos, ¿no? Y justo se lleva un diálogo de qué es la arquitectura mexicana o qué consideran ellos como arquitectura mexicana, porque justo tal vez no hay como una definición precisa de lo que es, pero al menos entre esos personajes dentro de la arquitectura y pues su lenguaje, van discutiendo mucho eso, ¿no? Y justo toman, así me acuerdo mucho que toman a O'Gorman como elemento, un poco de ejemplos, porque, por ejemplo, el Museo Nahuacalí, ¿no? También como tal vez O'Gorman sí tiene como mucho esta parte funcional en él, pero por otro lado, pues también busca desarrollarlo aún más allá, ¿no? Incluso, me acuerdo que también vi otro documental donde está O'Gorman dando una entrevista de que para él, o sea, no, él no se consideraba como tal arquitecto, sino que él era un pintor moralista y que él, o sea, principalmente la pintura, y cómo todos estos simbolismos los llevaba a sus obras, o sea, narrando la historia, por ejemplo, de México, narrando los eventos históricos de México dentro de sus murales, dentro de sus pinturas, y a la vez también los plasmaba en sus obras arquitectónicas, ¿no? Entonces, tal vez eso yo siento que podría ser más cercano a lo que es arquitectura mexicana, por, porque justo narra una identidad, una, pues sí, una identidad nacional de México, pero por otro lado, pues también yo creo que así como que tú digas totalmente, pues es muy subjetivo, ¿no? Por justo estas influencias que hemos tenido no solamente desde la época moderna, sino mucho más atrás, que van dando pauta a los distintos, pues a las distintas formas de hacer arquitectura, a los distintos estilos. Eh, Se me viene mucho a la mente pues las columnas, ¿no? Que de donde surgen y yo creo que mucho de la arquitectura pues tal vez, ay, se me fue la palabra, pero arquitectura, no recuerdo, cuando se le llama a una sola región, o sea, como la arquitectura vernácula. vernácula, sí. Tal vez eso podría decir que sí es un poco más arraigada a sus orígenes, pero pero no sé si aquí en México haya eso, porque justo siento que hay un montón de trascendencias de otros lados, ¿no? Pero tal vez cada arquitecto va adoptando un poco pues desde cómo creció, sus experiencias como Barragán, pues desde, no me acuerdo si venía de Guadalajara, pero Sí, sí, sí. ajá, Barragán pues también, ¿no? O sea, cómo se fue adentrando a hacer un poco más arquitectura, pero él también, yo creo que tenía un apego más hacia lo mexicano por dónde nació y cómo se desarrolló. Entonces yo creo que poco a poco van dando simbolismos
y valores también, valores estéticos hacia lo que es, pero así que esté muy definido, pues no. Y no es lo mismo la Ya. arquitectura de la costa que la arquitectura del centro, que la arquitectura del norte, que la arquitectura de tierra. Entonces, definir, ¿no? Arquitectura mexicana como una sola, pues es muy complicado, ¿no? Yo creo que, de hecho, sería un error querer citarlo así, ¿no? Pero bueno, qué bueno que lo vean de esa manera y que, pues ese es el chiste también de estas clases, ¿no? Que podamos entender los procesos, ¿no? Básicamente, más allá de ver fachadas, ver nombres, años de construcción, esa es la idea de estas clases, que veamos que hay influencias, que las cosas no se generan por inspiración o que es espontáneo y que sí hay algo detrás siempre, ya sea de la zona en donde uno está, de lo que uno ve, de lo que uno lee, de lo que está de moda, de lo que tiene que responder por temas económicos, por temas políticos. Entonces la arquitectura se vuelve más allá de hacer un edificio, se vuelve ya un tema de representación, de identidad, de vínculo, de manifestación, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora sí que ya rebasamos la hora, seguro muchos ya se tienen que ir a su siguiente clase. Entonces, pues queda esto aquí y nos vemos la siguiente sesión y lean el texto de Katzmann y ya lo estaremos comentando en la siguiente clase. Vale, arquitecto, nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos, Gracias. chicos. Gracias. Gracias.